Bueno, a partir de esta segunda clase, comenzaremos a focalizar nuestro trabajo en el currículum. Para ello incorporaremos saberes que están relacionados o que ya han trabajado en didáctica general, en pedagogía, en práctica docente 1 y otras materias, tanto del primer nivel como del segundo nivel de la carrera. En principio, lo que vamos a hacer es definir qué es el currículum o qué entendemos por currículum. Habrán leído que hay diversidad en cuanto al concepto y a cómo lo conciben pedagogos y didactas a lo que denomina currículum. En principio, no hay que perder de vista que es una construcción cultural. Debe ser entendido con la complejidad con la que se presenta en tanto término polisémico, es decir, por esta diversidad de acepciones a las que hace referencia. A lo que se puede agregar que todos nosotros, ni bien nos insertamos en el sistema educativo, nos exponemos y participamos de esta construcción cultural dentro del mismo, tanto en la trayectoria que hacemos como estudiantes desde el preescolar, como también en nuestra trayectoria como docentes. El currículum puede ser concebido como un programa de conocimientos verdaderos, válidos, esenciales y que se transmiten sistemáticamente en la escuela, es decir, como un plan o programa de estudios. Algunos autores se adhieren a esta idea del término currículum como programa o plan de estudios y se focalizan en lo que tiene que ver con la selección de contenidos, la organización de los mismos, y esto delimita el trabajo que debe hacer el docente y por supuesto influye directamente en las prácticas pedagógicas. Pero el currículum también puede ser concebido desde otra acepción, otro punto de vista, que tiene que ver no solamente con contemplar la documentación que rige la práctica docente, sino también otros aspectos que no están escritos, pero que forman parte de la formación de los sujetos. De ahí la definición de currículum como trayecto de formación, entendido como una secuencia de potenciales experiencias establecidas en la escuela, con el propósito de disciplinar a los estudiantes reunidos en grupos. Como ustedes saben, esta diferenciación que se hace de acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo que tiene que ver con la edad, ¿sí? Las agrupaciones que no solamente tienen que ver con la edad en algunos casos, sino con el desarrollo del sujeto. Todo esto que ocurre en la escuela también forma parte de la formación de cada uno. Además, podemos hablar, aparte de estas dos acepciones, del que el currículum se presenta en 3 tipos o formatos y que están relacionados directamente con estas dos grandes acepciones acerca del concepto. Entonces, podemos concluir en que el currículum, ¿sí?, se presenta tanto en un campo teórico como práctico y que es posible analizarlo desde distintas perspectivas. Para seguir avanzando vamos a nombrar y vamos a explicar muy brevemente estos 3 tipos de currículum. El currículum explícito es el que hace referencia al plan de estudios. Es, por ejemplo, la Ley de Educación Nacional, donde se estipulan cuáles son los saberes que tienen que trabajarse en el sistema educativo,
el perfil de ciudadano que se quiere lograr a partir de la exposición a lo que es la escuela o la escolarización, mejor dicho. El currículum explícito se puede también encontrar en lo que se denominan niveles de concreción curricular, ¿sí? Entonces encontramos a un nivel nacional lo que les decía recién, la ley o resoluciones que acompañan a la misma. También tenemos el nivel jurisdiccional, donde ahí se encuentra propiamente dicho el diseño curricular, que es el documento que vamos a trabajar a partir de esta clase. Y después tenemos un nivel micro, que es este tercer nivel, es donde podemos encontrar el proyecto educativo institucional, denominado comúnmente como PEI, y también los proyectos áulicos que elaboran los docentes para trabajar a partir de este proyecto institucional. Por otro lado, también podemos hablar de que existe un currículum implícito. El currículum implícito, o hablar de currículum implícito, ahí vamos a estar haciendo referencia a todo aquello, ¿sí? A todo lo que se incluye en las experiencias que el sujeto tiene dentro de la escuela. Todo lo que el alumno aprende en la escuela. El currículum implícito, por supuesto que toma, o mejor dicho, el currículum explícito forma parte del implícito, ¿sí? Porque el implícito es no solo lo que está explicitado en los programas o proyectos áulicos o en el PEI, sino que además tiene que ver con otros aprendizajes que los alumnos logran dentro de la escuela, tanto dentro del aula como en otros espacios comunes, y no siempre se encuentran registrados en la documentación que presentan los docentes. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, las normas de convivencia. Las normas de convivencia no suelen estar registradas ni en los diseños curriculares ni tampoco en los proyectos institucionales, y sin embargo los docentes, sobre todo en la primaria, trabajan las normas de convivencia porque forman parte de lo que se puede denominar aquellos buenos comportamientos dentro de la escuela, tanto dentro del aula como en los recreos, y son sumamente necesarios para moldear las conductas de los niños. Otra cosa que podemos tomar como currículum implícito puede ser también aquellas tareas o actividades que quedan registradas en los cuadernos de los alumnos. ¿Por qué? Porque a veces los docentes presentamos proyectos áulicos, pero en el transcurso del año, por diferentes motivos, uno tiene que flexibilizar esto, y a veces lo que se hace es o se incorpora más contenido o no se llegan a trabajar todos los contenidos como estaba previsto. El reflejo de lo que el docente trabaja en el aula está en el cuaderno de los estudiantes, de manera que ahí hay un cierto registro acerca de este currículum implícito. Bien, después tenemos el currículum nulo. El currículum nulo, como bien dice la definición, es aquello que se encuentra estipulado en los documentos o acuerdos, pero que al fin y al cabo no se logra dar por diferentes motivos. Puede ser tomado currículum nulo, se puede denominar a los contenidos que el docente descarta y no trabaja, por ejemplo, del diseño curricular. Hay casos en los que el docente tiene que, de alguna manera, seleccionar y no puede trabajar todo, generalmente no se puede trabajar todo lo que el diseño propone. Entonces, eso queda como currículum nulo, es decir,
forma parte de la documentación, pero efectivamente no se da en la escuela. Bien, para seguir analizando acerca de qué es el currículum y cuál es su injerencia directa en las prácticas educativas, a partir de este cuadro la idea es poder trabajar en mayor profundidad cuáles son las relaciones que se dan entre los actores que están mencionados en el mismo. Tenemos a la sociedad, al Estado, a la escolarización y los actores institucionales. El currículum entendido como una selección cultural, es una construcción cultural, pero que muestra a partir de los contenidos que se seleccionan cuál es el perfil de ciudadano que se quiere formar. Y además, cuando uno empieza a analizar a partir de los niveles de concreción curricular qué es lo que se da efectivamente en la escuela y qué es lo que queda nulo, también se puede hablar de que hay una cierta diferenciación en la distribución social del conocimiento. El Estado tiene que prever, en función de la sociedad de la que forma parte, en este caso en la sociedad de nuestro país, de acuerdo al contexto histórico en el que vivimos, de acuerdo al contexto político, social, económico y cultural que atraviesa una sociedad, el Estado debe poder dar ciertos lineamientos de la educación a partir de lo que son las políticas educativas, que son las que finalmente se implementan tanto a nivel nacional como jurisdiccional en todas las escuelas. Esta documentación, como por ejemplo el currículum, son políticas educativas que se tienen que implementar en las escuelas. Es decir, ya traen también estos documentos una cierta carga ideológica, política, que se puede vislumbrar a partir de la selección de contenidos que se elaboran. Esto, por supuesto, define cuál es el perfil de ciudadano que se desea formar. A partir de la Ley de Educación Nacional, ustedes habrán visto que ya se delimita cuál es el perfil del ciudadano, cómo tiene que ser el estudiante, qué competencias tiene que tener para convivir en armonía con los demás y también para poder seguir desenvolviéndose en la medida que se pueda como un futuro profesional. Entonces, de ahí podemos pasar al otro punto de análisis que sería el de la escolarización. Ahí podemos recuperar algunos saberes que tienen que ver con pedagogía. En pedagogía habrán trabajado una diferenciación de conceptos de que escolarización no es lo mismo que decir educación. Cuando hablamos de educación hablamos de un sentido muy amplio del concepto de la palabra, digamos, y hace referencia a la transmisión de saber que hace un sujeto, generalmente adulto, a un niño. Pero cuando hablamos de escolarización, hablamos de procesos a los que se exponen los sujetos dentro de una institución que a su vez tiene como fin último poder educar bajo ciertas normas con una cierta selección de contenidos, y es lo que llamamos escolarización. También ahí podemos mencionar que hay ciertos ritos escolares que forman a los sujetos. En estos momentos han cambiado los ritos escolares. Antes teníamos formación, saludos a la bandera, teníamos actos escolares, todos ritos que
también aportan a la educación y a la formación y a modelar el comportamiento de los ciudadanos. Bien, por eso el concepto de escolarización acá tomamos, también son 3 perspectivas desde las cuales se puede analizar, que son muy amplias. La relación que existe entre la teoría y la práctica dentro de estos procesos, las políticas curriculares, cómo impactan estas políticas en los procesos de escolarización que se dan en una sociedad. Y, por supuesto, esto se puede ver en la práctica educativa directa, es decir, lo que el Estado define a nivel nacional y a nivel jurisdiccional y lo deja explicitado en los documentos, en este caso el currículum, directamente influye en los procesos de escolarización y, por supuesto, en la práctica educativa. Entonces, desde ese modo se forman las conciencias dentro de la escuela. Por supuesto que los docentes tenemos que tener la capacidad para poder diferenciar ciertos aspectos del trabajo, para poder de alguna manera brindar educación, trabajar los contenidos y tener muchos cuidados al momento de trabajar, porque como sujetos que somos, tenemos nuestra propia carga ideológica también. No solo los documentos traen una carga ideológica, sino que también el sujeto tiene una carga ideológica bastante fuerte. Y como docentes tenemos que ser capaces de reflexionar en función de esto. Bueno, y con lo que les decía, vamos al último punto, que tiene que ver con los actores institucionales que participan en el currículo. Como les decía, todos tenemos nuestra carga ideológica, todos tenemos una concepción propia acerca de lo que es el texto curricular y acerca de lo que es el contenido escolar, de manera que son aspectos que permiten, ¿sí?, estos aspectos mencionados acá en el cuadro, permiten llevarnos a un análisis más profundo acerca del currículum y el impacto que tiene este en las prácticas escolares. Siguiendo con este punto, como les comentaba, vamos a ir cada vez adentrándonos un poco más en lo que tiene que ver con la ejecución del currículum dentro del salón de clases. Entonces vamos a focalizarnos en las concepciones de los actores y diseñadores del currículum. Como les mencionaba recién, cada uno posee ciertas concepciones acerca de estos aspectos. El contenido escolar, aparte de ser una construcción cultural y aparte de estar ya previamente seleccionados en el diseño curricular, también se transforman en lo que Amantea y Coles denominan en el artículo un objeto simbólico, con características de este contenido escolar, en el sentido de que dependen del modo en que estén organizados y de la forma en la que se trabajen en el aula. Es decir que nuestros niños no solamente van a trabajar contenidos que fueron previamente seleccionados por personas que no tienen contacto directo con ellos, de manera que en los documentos ustedes van a encontrar
una cierta diversidad, y es por esto que al no estar focalizado en las necesidades propias de una comunidad, de un barrio, de una escuela, el docente se ve necesariamente obligado a nuevamente seleccionar de los documentos el contenido escolar que se va a trabajar. Y en este punto es donde el contenido se convierte en un objeto simbólico. Otro punto que está muy relacionado es con respecto a cómo los docentes y otros actores, cómo tomamos, cómo concebimos al texto curricular. Y acá en este punto podemos argumentar que, por supuesto en directamente relación con el anterior, el contexto va a delimitar en gran parte nuestra propuesta curricular. Los docentes muchas veces reelaboran los modos o las alternativas con las que tienen que enseñar, porque dependen del contexto, por supuesto, los recursos que tengan a disposición ellos para trabajar, los recursos con los que cuenten los alumnos. También hay que tener en cuenta acá ciertos lineamientos que uno debe considerar en cuanto a la población que atiende la escuela. Es decir, el contexto escolar de algún modo va a hacer que el texto curricular se reelabore con el trabajo del docente. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta que, de acuerdo a cómo el docente conciba el texto curricular, al diseño propiamente dicho, le va a dar un cierto espacio, le va a dar una cierta función dentro de lo que es su tarea. Los modos de enseñanza que se propone o los contenidos que propone el diseño también se van a ver comprometidos con la producción de las experiencias pedagógicas que se tenga en cada localidad. Este nivel de análisis es bastante interesante porque nos permite de algún modo empezar a desentrañar la práctica docente, su ejecución y cómo impacta en las trayectorias de los sujetos. No hay que olvidar que aquí podemos continuar analizando otros ejes que surgen y que estructuran también el trabajo en el diseño curricular, que se relacionan directamente con la teoría, con las políticas curriculares, no solo a nivel nacional, sino también a nivel jurisdiccional, y por supuesto el impacto que tienen las prácticas educativas. También es importante recordar que el modo en el que se producen estas relaciones va a estar directamente asociado a las ideologías de los actores, por ejemplo los docentes, y a las posiciones que estos también estén ocupando dentro de estos niveles de concreción curricular. Tenemos algunos que están ocupando un espacio en el cual se sientan a pensar y a proyectar el diseño como documento. Generalmente se encuentran lejos de la realidad de las escuelas, y después tenemos a los docentes que tienen que trabajar con estos diseños en las escuelas y que al tener una mirada bastante más focalizada en la población que atiende cada institución, entonces necesariamente van a reelaborar ciertos aspectos de este texto curricular, que es lo que comúnmente se dice que se adecúa
al contexto, a los niños, la población, etc. Bien, hay otros aspectos que se presentan en el artículo y que también permiten analizar el diseño curricular y que están directamente relacionados también con actores que participan en el proceso del mismo. Pero estas tradiciones de las que vamos a hablar ya acá no vamos a estar hablando específicamente del docente en contacto directo con los alumnos, sino que más bien estas tradiciones se pueden apreciar desde el trabajo que hacen los equipos técnicos como cuando elaboran los diseños curriculares, los documentos o normativas y demás. A principios del siglo XX crece el estudio acerca del currículum y entonces se empiezan a abordar estas problemáticas mencionadas anteriormente porque se relacionan con la escolarización de masas, con la economía de las sociedades industrializadas, es decir, la sociedad comienza a demandar otro perfil de ciudadano con otros saberes, con otras capacidades. Y entre estas problemáticas se tienen en cuenta también que hay transformaciones políticas y sociales que la hacen más dinámica, que hacen más dinámico el currículum. Esto está relacionado con lo trabajado en la clase anterior. Ustedes ya han hecho una línea histórica en la cual pudieron diferenciar cómo fue cambiando la enseñanza del inglés en las escuelas a partir de lo que en cierto modo se puede decir el contexto nacional o internacional también solicitaba, o también lo que no solo lo que pide el contexto, sino lo que el sujeto ve que puede llegar a lograr a partir del aprendizaje de una lengua. Bien. Entonces, podemos analizar el currículum desde estas tres tradiciones. Tenemos a la tradición disciplinar, en primer lugar, que se la puede apreciar a partir de la década del 60, cuando los representantes de los distintos campos disciplinares comenzaron a participar en la producción de planes y programas de estudio. Ahí comenzó a predominar el criterio disciplinar en el tratamiento de los contenidos. Por ejemplo, que en realidad esto se ve incluso con el inglés, se ve antes, y está relacionado cuando se hablaba de que la disciplina de inglés se enseñaba en las escuelas, más que nada lo que era la gramática, lo que tenía que ver con saber escribir de manera correcta, o practicaban también el habla, pero con ciertos estándares, como si aprender una lengua tuviera que ver solamente con saber cómo pronunciar o escribir en esa lengua. ¿Qué ocurre? Con el paso del tiempo se comienzan a dar cuenta de que era necesario mucho más, que tenía que ver con aprender más que nada cómo comunicarse con los otros y aprender otra cultura, ¿sí? Que era mucho más que saber escribir o hablar con un cierto o en un cierto estándar. Otra tradición
que se encuentra también a partir de los 60, que es cuando más se trabaja la teoría curricular y los análisis de la teoría curricular se ponen como muy en auge en la época, se comienza a tener más en cuenta la didáctica general y esta comienza a preocuparse por el currículum y las teorías curriculares. Entonces en los 70, por ejemplo, irrumpe en el currículum un desarrollo de la teoría de corte tecnológico, que nosotros hemos conocido como corriente tecnicista también, donde lo que era primordial para esta corriente era poder hacer un programa, un plan de trabajo donde tenía que estar detallado y especificado todos los pasos que el docente iba a seguir para poder efectivamente lograr enseñar, y se creía que con esta receta el alumno efectivamente iba a aprender. En la década de los 70 este movimiento se mete en el currículum y nuevamente se generan ciertos cambios hacia el interior en las escuelas, en las prácticas. Esta tradición lo que permitió fue replantear ciertas relaciones entre enseñanza y escolarización y entre las intenciones curriculares y las realidades pedagógicas. En cierta medida, también permitió hacer un análisis y un replanteo acerca de lo que ocurría verdaderamente en las escuelas, lo que se planteaba que se quería trabajar y posteriormente el impacto que tuvo cuando, en la mayoría de los casos sucede que una receta, como es planteado el trabajo desde el corte tecnicista, no es suficiente para que el alumno efectivamente aprenda. Y después tenemos a las tradiciones de las didácticas especiales. Estas hacen referencia a las didácticas especiales o específicas de cada área, ¿sí? Adscriben a diversas líneas teóricas y tienen en cuenta el grado de desarrollo en términos tanto de lo que es el campo profesional y académico, como también en el desarrollo cognitivo. Y por esto comienzan a incluir ciertos criterios de orden epistemológico y psicológico. Esta tradición legitima el saber no tanto por su valor social y cultural, sino también por la importancia que tiene en el desarrollo del contenido. Esta tradición incluye otras líneas teóricas y comienza a relacionarse mucho más, por ejemplo, con las líneas del constructivismo. Si bien se puede decir entonces que existe un cierto margen de decisión que le deja el docente y las instituciones educativas para el trabajo que se hace día a día en las escuelas, los planes de estudios y diseños curriculares generalmente son producidos en unidades centrales del sistema educativo nacional o jurisdiccional. En nuestro medio se especifican a Mantea y Cols que es muy notoria la interpretación del ámbito académico y profesional que ocurre en la época de los 70 y que esto, por supuesto, penetra directamente no solo en la formación que los sujetos reciben en la escuela, sino también en los requerimientos que luego comienza a tener la sociedad para incorporar a estos sujetos al ámbito laboral. Después, otro punto a tener en cuenta es que en el
la elaboración de los diseños participan actores de diversas posiciones pedagógicas y políticas. Estas tradiciones mencionadas se entrecruzan. No significa que una comienza a estar en una época y luego se la deja de lado y comienza la otra y sucesivamente, sino que más bien se entrecruzan en la elaboración del diseño. Además de esto, el currículum atraviesa por múltiples procesos institucionales y micropolíticos que caracterizan a una cierta negociación que se da entre los contextos primarios y secundarios o de recontextualización, que era lo que les mencionaba anteriormente con respecto a la reelaboración que hacen muchos docentes o las escuelas acerca del texto curricular. Cada actor que interviene en el proceso le va a aportar su impronta. Necesariamente no podemos dejar de ser quienes somos. Entonces nuestra subjetividad siempre se va a encontrar en algún punto dentro de nuestro trabajo. Todos cargamos con un pensamiento y con una tradición pedagógica que validamos, y esto se sostiene en ámbitos académicos y profesionales externos al diseño curricular, y también se sostiene en el ámbito profesional del docente, aquel que directamente trabaja con los alumnos. Bien, entonces, hasta acá tenemos un cierto desarrollo acerca de lo que trabajan en el artículo Amantea y Cols acerca de cómo podemos analizar el diseño curricular y conocer más cómo funciona y cómo repercute en las prácticas educativas. Por último, lo único que me queda es explicarles que, si bien sabemos que el diseño curricular vehiculiza un conjunto de intenciones pedagógicas y sirve para orientar las prácticas educativas, no hay que olvidar que las discusiones que se generan a partir del texto curricular y la interpretación del mismo giran en torno también a los modos en que la norma curricular aspira, en cierto modo, a influir sobre las prácticas de enseñanza. Y esto le da a la discusión un carácter político. Como les mencionaba anteriormente, el Estado es el que define ciertas políticas educativas y da ciertos lineamientos para trabajar dentro del sistema. De manera que siempre la política está presente, y este es un punto que debe siempre permanecer en un equilibrio entre aquello que es interés público y aquello que es de interés profesional, explican Amantea y Cols. Hay dos alternativas en el currículum, según lo que ellos conciben, como la influencia que la política puede dar tanto en el currículum, y de ahí la influencia que se da en las prácticas y en los sujetos a quienes va dirigido este currículum. Por un lado, podemos hablar de una política modesta, donde estos lineamientos curriculares, la selección de los contenidos se dan a partir de ciertos temas o ciertos saberes que la política coloca como requisito para trabajar en las escuelas, y además produce ciertos estándares
para trabajar esos temas, estándares de enseñanza. Y por otro lado tenemos una línea política un tanto más ambiciosa, que es aquella que no solo incluye los contenidos, es decir, la selección de los contenidos que se tienen que trabajar en el aula, sino que además pretende influir desde un posicionamiento pedagógico y de este modo ejerce mayor influencia tanto en la enseñanza como en los aprendizajes. Esto es lo que se presenta en el artículo a grandes rasgos y posteriormente se les van a dejar otros materiales de lectura y una actividad para que puedan continuar con el análisis.